de manejo prehospitalario. Este ya es un tema un poco más clínico. Vamos a ver más que nada la aplicación de los conocimientos que hemos obtenido en las clases de signos vitales. ¿Para qué? Para poder atender a un paciente que puede haber sido víctima de un trauma. Generalmente son esos tipos de pacientes en los que vamos a aplicar estos conocimientos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, me gustaría saber que alguno de ustedes me diga para qué creen que es importante saber acerca de manejo prehospitalario. ¿Cuál es el objetivo del manejo prehospitalario? Lo primero que se les venga a la mente. Cualquier cosa, chicos. ¿Para qué creen que sirve el manejo prehospitalario? ¿Cuál es el objetivo principal? Alison. Que el paciente se estabilice a la hora de la lesión o del trauma para que tenga mayor posibilidad de vida a la hora de llegar al hospital, de sobrevivir. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Alguien más cree que sirve o cuál el objetivo es otra cosa diferente a lo que ha dicho Alison? Ese es, a ver, Leonardo. Bueno, ese es ¿Cuál es el objetivo? el mensaje, ¿no? O sea, dar todos los cuidados para que el paciente pueda llegar hasta el hospital y tenga más cuidados más especializados. Exactamente. Todo lo que ustedes dos me han dicho, Alison y Leonardo, es muy importante, porque el objetivo principal del manejo prehospitalario básicamente va a ser, uno, mantener al paciente vivo hasta que lleguen las unidades de soporte que nos van a permitir trasladar a nuestro paciente a un establecimiento de salud de mayor rango y por lo tanto pueda recibir una atención o un soporte vital avanzado. Y por otro lado, es mantenerlo estable. Es decir, poder tenerlo en una situación en la que nosotros podamos realizarle procedimientos que vayan a salvarle la vida o incrementar su porcentaje de supervivencia sin que estos procedimientos dañen más a su organismo. Entonces, para esto nosotros tenemos que saber que dentro del manejo prehospitalario, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que nos dice la guía PHTLS. Y según la guía PHTLS, nosotros tenemos una regla básica para lo que es el manejo de un paciente politraumatizado o que ha sido víctima de un trauma en una estancia prehospitalaria y es la regla del ABCDE. La A, como ustedes podrán inferir, viene de airway, todo esto está en inglés, y que es básicamente referido a la parte del manejo de la vía aérea y la estabilización cervical, porque ustedes saben que, o como recordarán de la clase que vimos de signos vitales, cuando revisamos la parte del sistema respiratorio, ¿cuáles eran los músculos respiratorios principales? ¿O cuál era el músculo respiratorio principal que se encargaba del 70% de... Exactamente, el diafragma. Es el músculo respiratorio principal. Y el diafragma está inervado por un nervio que era el nervio frénico, cuyo origen estaba entre las vértebras cervicales C3, C4 y C5. Entonces, si nosotros tenemos una lesión a nivel cervical, estaríamos lesionando este nervio y por lo tanto estaríamos inhibiendo la acción del diafragma y por lo tanto disminuiríamos la capacidad respiratoria de nuestro paciente en un 70%. Y no solamente eso, sino que ustedes saben que la región cervical también está muy cercana a lo que son grandes vasos como la carótida y la vena yugulares y también a lo que es el tronco encefálico y el bulbo raquídeo. Y ustedes saben que el tronco encefálico es el sitio donde se encuentra tanto el centro de control respiratorio como el centro de control cardiovascular. Entonces, esta está objetivada a preservar la vía aérea y a preservar todos estos centros de control mediante la estabilización de la columna cervical. La B vendría a ser de breathing y aquí básicamente lo que nos dice es que nosotros tenemos que asegurarnos de que el paciente esté bien ventilado, es decir, que su saturación de oxígeno sea la normal o sea la adecuada. ¿Cuánto era la saturación de oxígeno normal, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Por arriba de qué? Del 96. Exacto, por arriba de 96%.
La C vendría a ser de circulation, en el que básicamente nosotros vamos a asegurar que el paciente mantenga una circulación adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que evaluar si es que el paciente se encuentra en parada cardiorrespiratoria, ya que si lo está, tendríamos que iniciar los protocolos de RCP o reanimación cardiopulmonar básica. Y también aquí tenemos que revisar al paciente en busca de hemorragias, ya sea hemorragias externas o hemorragias internas. La D vendría a ser de Neurological Deficit, que básicamente es el déficit neurológico, y aquí la vamos a evaluar mediante una escala. ¿Alguien sabe cuál es esta escala mediante la cual nosotros evaluamos al déficit neurológico de un paciente? ¿Lo han leído? Glasgow. Exactamente. La escala de Glasgow va a ser muy importante al momento del manejo prehospitalario, ¿sí? Porque también nos va a servir como indicador de si tenemos que realizar ciertos procedimientos como la intubación orotraqueal o no. Y por último tenemos environment, que básicamente aquí se va a tratar de la exposición del paciente, que lo vamos a ver al último, que también es muy importante. Entonces, comenzando con lo que es la parte de la vía aérea, ustedes recordarán que los pulmones tienen como unidad anatómica funcional lo que son los alvéolos, que son los encargados de realizar el proceso de hematosis. Y para que este proceso de hematosis, que es el intercambio gaseoso, se lleve a cabo, tiene que ingresar aire a través de las fosas nasales que pueda pasar a través de la tráquea y llegue a los pulmones. Este aire, como ustedes recordarán, está conformado 78% por nitrógeno, que sirve para ayudar a que los pulmones no colapsen, y 21% va a ser oxígeno. Entonces, en la parte de A, que era airway, vía aérea, nosotros tenemos que asegurarnos de que la vía aérea esté permeable. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que la vía aérea esté permeable? Realizando la maniobra de elevación del mentón, o también conocida como frente mentón, en la que vamos a colocar, como ven en esta imagen de acá, una mano en la frente del paciente y la otra debajo de su mentón, y vamos a elevarlo. Vamos a hacer una hiperextensión del cuello. ¿Para qué? Para alinear todo lo que es la orofaringe, la faringe y la tráquea, y esto se puede ser visualizada más fácilmente en el caso de que nosotros lleguemos a tener que realizar lo que es una ventilación mecánica, ya sea con una bolsa llamada AMBU, que es una bolsa de ventilación manual, o con una mascarilla de ventilación. Esta no es la única técnica mediante la cual nosotros vamos a poder asegurar la permeabilidad de la vía aérea, sino que también tenemos esta otra que se conoce como elevación de la mandíbula o también como tracción mandibular. La diferencia entre ambas es que en la tracción o elevación de la mandíbula nosotros no vamos a realizar una hiperextensión del cuello de la columna cervical. ¿Alguien sabe en qué casos nosotros utilizamos esta maniobra de la tracción mandibular o elevación de la mandíbula? Me imagino que de repente se los han comentado en clase. ¿Alguien se acuerda? ¿O por qué creen que nosotros no podríamos realizar una hiperextensión de la columna cervical? ¿En qué casos? ¿En qué casos creen, chicos? Si se equivocan, no importa. Digan lo que se les ocurra. ¿Por qué creen que nosotros no podríamos movilizar el cuello de un paciente? Piensen. A ver, Sara. Ya, Diana, a ver, ¿por qué crees? ¿Porque hay algún daño en la columna? Exactamente. Cuando nosotros tengamos un paciente en el que sospechemos una lesión cervical, nosotros no podemos realizar la maniobra de elevación del mentón. ¿Por qué? Porque estamos haciendo hiperextensión, estamos movilizando las vértebras cervicales. Si nosotros movilizamos las vértebras cervicales en un paciente que tiene
una luxación de alguna vértebra cervical, una fractura de alguna vértebra cervical, nosotros podríamos dañar lo que es el contenido de la columna vertebral, que vendría a ser la médula espinal, y causarle un daño muchísimo mayor al paciente. Es por eso que nosotros en esos casos, y solamente en esos casos, luego de haber colocado el collarín, porque ya vamos a ver en clases posteriores que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando atendemos a un paciente politraumatizado es colocar el collarín, es la estabilización de la columna cervical. Para nosotros poder garantizar la permeabilidad de la vía aérea, realizamos esta maniobra de tracción mandibular o elevación de la mandíbula. Ah, ¿no la puedes ver, Hilary? Ya. ¿Alguien más le pasa eso de que no la puede ver la pantalla? Hola Alejandro, sí, es que ahora me conecté, pero tuve que reiniciar la página porque no sé qué pasó y se puso lenta. Y creo que cuando entras después de que ya empezaste a compartir, entras y no puedes ver la pantalla. A ver, ahí lo vuelvo a compartir. Ya, ahí sí la puedes ver. Hilary. Sí, ahora sí, gracias Ale. No te preocupes. Ya, entonces, como estábamos diciendo, tenemos estas dos maniobras y cuando sospechemos una lesión cervical, utilizamos la tracción mandibular. ¿Cuáles podrían ser las causas de que nuestra vía aérea no esté permeable? Es decir, ¿cuáles podrían ser las causas de obstrucción? En primer lugar, tenemos la lengua. Recuerden, chicos, que la lengua es un músculo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un gran compromiso neurológico, es decir, tiene un Glasgow menor de 8, que lo vamos a ver más adelante, todos los músculos se relajan, ¿sí? Todos los músculos pierden su tono. ¿Y qué pasa cuando un músculo se relaja? Se cae, se cuelga. Y la lengua es un músculo más. Entonces, cuando la lengua o cuando el paciente tiene un déficit neurológico severo, la lengua se va a caer hacia atrás, bloqueando lo que vendría a ser una estructura que se conoce como la glotis, que va a ser la comunicación entre la orofaringe y la tráquea y por lo tanto los pulmones, y en consecuencia estaría bloqueando la vía aérea y no permitiría el paso del aire hacia los pulmones y por lo tanto el intercambio gaseoso y la adecuada oxigenación del paciente. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros realizamos este tipo de maniobras. Lo primero que hacemos, ¿para qué? Para asegurarnos de que la lengua no esté obstruyendo la vía aérea. Otros objetos que podrían causar una obstrucción, sobre todo en pacientes mayores, en pacientes ancianos, vendrían a ser las dentaduras rotas o los dientes, ya que en los pacientes ancianos algunos utilizan dentaduras postizas. Entonces, eso lo tendríamos que retirar antes para poder asegurar la permeabilidad de la vía aérea y para que también sea más fácil para nosotros si es que en algún momento de la atención tenemos que intubar al paciente o tenemos que realizarle RCP, ya que el uso de estas dentaduras postizas no permitiría una buena estabilidad de la vía aérea. Y también, obviamente, si estamos tratando a un paciente politraumatizado, si es que ha sido por golpes, de repente ha sido una pelea, generalmente vamos a encontrar dentaduras rotas y estos pedacitos de los dientes pueden pasar a la tráquea y empezar a obstruirlo. Otra cosa que también puede causar obstrucción y que es muy, muy, muy frecuente en pacientes que han sido víctimas de accidentes automovilísticos, sobre todo accidentes automovilísticos, vendría a ser secreciones como la sangre o también el vómito. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son las maneras en las que nosotros podemos identificar este tipo de obstrucciones. Y obviamente, por último, tenemos lo que son los cuerpos extraños. Acuérdense que los cuerpos extraños son la causa número 1 en lo que es hipoxia en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los niños cualquier cosa que ven se la llevan a la boca, se la tragan y es un desastre. ¿Por qué? Porque empiezan a obstruir la vía aérea. Sí, entonces acuérdense, si les hablan de pacientes pediátricos, hipoxia, lo primero que ustedes tienen que pensar es que puede ser por ingesta de cuerpos extraños o por presencia, mejor dicho, de cuerpos extraños en la vía aérea. ¿Cuáles son los signos de obstrucción que nosotros vamos a poder identificar?
Lo primerito es que ustedes cuando atiendan a un paciente en una estancia prehospitalaria tienen que tener todos sus sentidos muy alertas, la vista y sobre todo el oído. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene la vía aérea obstruida va a producir 3 sonidos diferentes. Tenemos lo que son los estridores, los roncantes y los gorgoteos. Nosotros vamos a escuchar en la garganta del paciente estridores cuando esta vía aérea esté siendo bloqueada por cuerpos extraños, ¿sí? Igual los roncantes, pero lo más característico en cuerpos extraños es estridores. Si es que por el contrario la obstrucción se está dando por la lengua, nosotros lo que vamos a escuchar son roncantes. Y por último, los gorgoteos, que suena como cuando ustedes hacen gárgaras, es cuando el paciente, o la vía aérea del paciente, mejor dicho, está siendo obstruida por secreciones, ya sea el vómito, sangre o saliva, ¿sí? En segundo lugar, algo muy importante es que el paciente, si es que está consciente, ojo, solamente si es que está consciente, vamos a ver que va a utilizar o va a empezar a utilizar los músculos accesorios de la respiración. Acuérdense que los músculos principales de la respiración eran el diafragma, los intercostales externos y los intercostales internos, pero no eran los únicos músculos que nos podían ayudar en el momento de lo que era el proceso de inhalación y exhalación. También teníamos lo que era el serrato anterior, teníamos el esternocleidomastoideo, y estos son los músculos que el paciente va a empezar a utilizar cuando su vía aérea está siendo obstruida. Y el uso de estos músculos accesorios se va a visualizar como lo que se conoce como tirajes. Los tirajes es cuando el paciente empieza a utilizar la musculatura accesoria y el músculo que está utilizando se marca. En el caso del esternocleidomastoideo se marca en el cuello, y en el caso del uso del serrato anterior vamos a ver que el tórax del paciente se hunde tanto que muchas veces nosotros llegamos a dilucidar las costillas de manera bastante clara. Y por último, obviamente, el paciente va a empezar a hiperventilar o a hipoventilar. Algo que menciona el PHTLS y que me parece muy importante recalcarlo es que generalmente nosotros confundimos los términos ventilación y respiración. Sin embargo, estos son cosas diferentes. La ventilación vendría a ser el proceso de inhalación y exhalación, y la respiración vendría a ser el proceso de hematosis o intercambio gaseoso. ¿Sí? Así que ténganlo estos en cuenta cuando vayan a leer artículos o cuando vayan a leer las guías que están en el UpToDate, que por cierto les recomiendo que activen su cuenta para que, como ahora vamos a ver temas más clínicos, les va a servir muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una vía aérea obstruida? En primer lugar, el paciente va a hipoventilar, es decir, va a ventilar, como el nombre le está diciendo, menos. Su frecuencia respiratoria va a ser más baja, es decir, menor de 12, el paciente va a estar en bradipnea. En segundo lugar, va a haber hipoxia, la sangre del paciente no va a tener suficiente oxígeno, es decir, el paciente va a empezar a ponerse cianótico azul. Y por último, lo que es la isquemia. La isquemia es cuando un tejido no le llega el suficiente oxígeno y por lo tanto este tejido empieza a morirse. Esta es la estructura anatómica de la cual yo les hablaba. Estas cositas blancas de acá que ustedes ven son las cuerdas vocales. Esto de acá es la glotis, este triángulo que ven acá. Y como pueden ver en esta imagen y acá también, aquí tendríamos lo que es la epiglotis, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a ver al momento de que nosotros permeabilicemos la vía aérea del paciente. Y si es que el paciente cumple con ciertos parámetros, nosotros decidamos intubarlo, esta es la imagen que nosotros vamos a ver. El tubo orotraqueal se ingresa por aquí y luego se tiene que llevar a cabo lo que es la confirmación de que efectivamente este tubo se encuentra en lo que es la tráquea y no le hemos pasado para el esófago. Entonces, dependiendo de la frecuencia respiratoria de nuestro paciente, nosotros vamos a tener diferentes aproximaciones al paciente que se encuentra con una vía aérea obstruida o con una vía aérea permeable. En el caso de que tengamos un paciente con una frecuencia respiratoria menor de 12, el manejo generalmente es con ventilación asistida o total.
es decir, ya sea con la bolsa de ambú, que es la bolsa de ventilación manual, o con un tubo orotraqueal, con un FiO2, es decir, una fracción inspirada de oxígeno al 85%. ¿Qué cosa es el FiO2? El FiO2 es la cantidad de oxígeno que nosotros estamos inspirando. El FiO2 normal, es decir, el FiO2 que todos nosotros tenemos ahorita es 21%. ¿Por qué? Porque es 21% la cantidad de oxígeno que nosotros inhalamos en el aire ambiente. Cuando un paciente entra en lo que es una hipoxia, se le colocan estos dispositivos de ventilación asistida y por lo tanto se sube el FiO2, es decir, se sube el porcentaje de oxígeno que el paciente está inhalando. De 21% puede subir a 45%, 50%, 85%. Obviamente, si es que un paciente comienza en 30% y a lo largo de los días este porcentaje tiene que ir siendo incrementado, esto no es un factor de buen pronóstico, ya que lo que nos está indicando es que poco a poco la función respiratoria se está deteriorando y por lo tanto el paciente necesita que le pongamos más oxígeno de lo que una persona con una función respiratoria al 100% necesitaría. En el caso de que tengamos un paciente con una frecuencia respiratoria normal, es decir, entre 12 y 20, aquí lo que vamos a hacer es simplemente observar y considerar lo que es administrar oxígeno suplementario si es que el paciente lo llega a necesitar. Generalmente aquí por profilaxis o prevención a los pacientes se les coloca una cánula binasal con oxígeno al 21%. En el caso de que la respiración esté entre 20, la frecuencia respiratoria, mejor dicho, esté entre 20 y 30, aquí también se va a aconsejar la administración de oxígeno con un FiO2 al 85%. Y si es que la respiración está normalmente rápida, es decir, tenemos una frecuencia mayor a 30, aquí sí o sí el paciente va a necesitar una ventilación asistida, ya que este es un signo inequívoco, como podemos ver acá, que es parte de los tres, de una vía aérea obstruida y de que el paciente necesita una asistencia ventilatoria. ¿Qué va a pasar con un paciente que debido a una obstrucción de la vía aérea está hipoventilando? Este paciente va a empezar a acumular dentro de su sistema, dentro de sus pulmones, dióxido de carbono. ¿Y qué pasa cuando un paciente empieza a incrementar dióxido de carbono y disminuye lo que es la cantidad de oxígeno? Va a ocurrir una entidad, una patología que nosotros vamos a conocer en la parte de neumología como lo es la acidosis respiratoria, que me imagino que con todo esto del COVID, alguno de ustedes debe haber escuchado ese término en algún momento. ¿Qué cosa es la acidosis respiratoria? Ustedes están llevando química, ustedes saben qué cosa es el pH y saben que el pH sanguíneo, como pueden ver en este cuadrito de acá, va a variar o va a ir entre 7.36 y 7.44. Este es el pH sanguíneo normal. Cuando nosotros hablamos de que algo es un ácido, cuando es menor a 7 o cuando es mayor a 7. ¿Se acuerdan? Menor. Exactamente, menor a 7. Entonces, si es que nuestro paciente tiene un pH sanguíneo menor de 7.36, que vendría a ser el límite inferior, estamos hablando de que este paciente está acidótico, ¿sí? En cambio, si es que nosotros tenemos un paciente cuyo pH es mayor a 7.44, estamos hablando de un paciente que está en alcalosis respiratoria. Entonces, si el paciente está hipoventilando y está acumulando dióxido de carbono, su pH sanguíneo va a disminuir, va a caer por debajo de 7.36 y por lo tanto el paciente entraría en acidosis. Y como el que está ocasionando toda esta acidosis es el dióxido de carbono, es decir, está incrementándose en la sangre, está por encima de 44, estaríamos nosotros hablando de una acidosis respiratoria, que vendría a ser una de las consecuencias más graves de la obstrucción de la vía aérea y de la hipoventilación, ya que lo que va a hacer es que, aparte de ser una indicación
para una intubación orotraqueal de urgencia cuando el pH cae por debajo de 6.5, va a empezar a causar estrés a nivel orgánico. Y este estrés a nivel orgánico complica un montón de cosas y es un factor de mal pronóstico para lo que es el pronóstico del paciente o el estado clínico del paciente. Entonces, como pueden ver aquí, en la acidosis respiratoria el pH sanguíneo, como ya les había mencionado, va a caer por debajo de 7.35 y la presión de dióxido de carbono va a incrementarse por encima de 44. ¿Cómo nosotros podemos saber si es que un paciente ha entrado en acidosis respiratoria? Yo les había hablado de un examen que nosotros utilizábamos, que es el AGA. ¿Alguien se acuerda qué cosa era el AGA? ¿O tienen alguna idea de qué cosa es el AGA? De repente alguno de ustedes les han hecho. El AGA es el análisis de gases arteriales. En este procedimiento nosotros utilizamos generalmente una aguja gruesa con un gauge entre 18 y 20 para extraer lo que es una muestra sanguínea, pero no es una muestra sanguínea común, ya que las muestras de sangre que ustedes le sacan para medirles glucosa, colesterol, triglicéridos, etcétera, son muestras de sangre venosa. En este caso nosotros vamos a sacar muestras de sangre arterial. Generalmente vamos a utilizar la arteria braquial. Y lo que vamos a hacer es analizar la presencia de gases arteriales, como bien lo dice su nombre, y nos va a ayudar a determinar estas tres cositas. El pH sanguíneo, cuánto dióxido de carbono tenemos en sangre y cuánto bicarbonato tenemos en sangre. Y es gracias a este análisis de gases arteriales, a este AGA, que nosotros vamos a poder determinar si es que nuestro paciente ha entrado en acidosis respiratoria. Ahora, ¿cuáles son los patrones ventilatorios que nosotros vamos a poder observar en el paciente? Primero que nada, apneico. ¿Alguien sabe qué cosa es un paciente apneico o qué cosa es la apnea? Cuando no puede respirar, ¿verdad? Exacto. Más que no pueda respirar, un paciente apneico es un paciente que no está respirando para nada, ¿sí? Ese es un paciente apneico. Y luego vamos a tener un patrón lento, que generalmente se asocia a lo que es la bradipnea, y por lo tanto también acá vamos a empezar a contemplar la complicación de isquemia cerebral, ya que no está llegando suficiente oxígeno al cerebro. Normal, que es la eupnea, un patrón ventilatorio normal, una frecuencia respiratoria entre 12 y 20, expansión del tórax simétrica, buena profundidad. Un patrón ventilatorio rápido, aquí ya estaríamos hablando de la taquipnea. ¿Cuándo nosotros decíamos que era taquipnea, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo decimos que un paciente es taquipneico? ¿Perdón? Más de 20 respiraciones por minuto. Exactamente, más de 20 respiraciones por minuto. Y cuando el paciente está taquipneico, empieza a ver lo que es la hipoxia y por lo tanto aquí se puede iniciar un metabolismo anaerobio. Es decir, que nuestras células necesitan trabajar para tener energía y esta energía se va a fabricar mediante el metabolismo basal, que generalmente es aerobio, es decir, que utilizamos oxígeno. Pero si es que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, empieza a través de los quimiorreceptores que vimos en la primera clase, empieza a captar que no tenemos mucho oxígeno, entonces lo que va a querer hacer es ahorrarlo y va a cambiar de su metabolismo aerobio, es decir, en el que utiliza oxígeno, a un metabolismo anaerobio. El problema con este metabolismo anaerobio es que va a generar como uno de sus productos finales no solamente energía, que ya el próximo ciclo cuando lleguen biología van a saber que la energía es ATP, sino que también va a fabricar un producto que se conoce como el ácido láctico. Y el ácido láctico también puede ocasionar un cuadro parecido a lo que es acidosis, pero ya no sería una acidosis respiratoria, sino que podría originar lo que se conoce como una acidosis metabólica, ¿sí?
Y por último tenemos un patrón ventilatorio anormalmente rápido que vendría a ser cuando el paciente ya está en una taquipnia, pero por encima de 30 respiraciones por minuto. Acá sí o sí va a haber hipoxia, por lo tanto el organismo va a cambiar a un metabolismo anaerobio y como les había mencionado se puede producir acidosis metabólica por lo que es la producción del ácido láctico. Entonces, para redondear todo esto, si es que ustedes tienen un paciente, manejo prehospitalario, lo llevan al hospital, quieren ver cómo está su vía aérea, ¿qué exámenes pedirían? ¿Alguien quiere decir o tiene alguna idea de qué examen le gustaría pedir para ver cómo está el sistema respiratorio de su paciente o qué cosa haría? Cualquiera, chicos, ¿qué creen que deberían hacer o qué creen que deberían pedir en la emergencia? Así que tienen que tenerlo al toque. A ver, Diana. Diana, Sí, ¿qué crees o qué exámenes pedirías tú para asegurarte de que tu paciente no esté entrando en acidosis y que su función respiratoria está normal? examen de sangre. Ajá, ¿y qué quisieras ver en el examen de sangre? Bueno, el aumento de CO2 o el aumento del bicarbonato. O sea, bueno, si hay acidez, debe haber mayor CO2 y si hay bicarbonato, debería haber una alcalosis. Exactamente. Sería el examen de gases arteriales, el análisis de gases arteriales, y por otro lado también nos serviría mucho de repente el pedir lo que es los niveles de ácido láctico, para ver si es que el cuerpo ya ha cambiado un metabolismo anaerobio. Perfecto, chicos. Ahora que ya vimos la parte de vía aérea y de ventilación, y algo que me olvidaba de mencionarles en la parte de ventilación, no sé si lo pongo más adelante, pero cuando nosotros utilizamos lo que es la bolsa de ventilación manual que se conoce como AMBU, AMBU, nosotros tenemos que insuflar, y esto sí anótenlo porque esto sí viene en los parciales, hay problemitas de eso. Tenemos que insuflar de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. Es decir, si es que tenemos un paciente que pesa 70 kilos, ¿cuánto de oxígeno, cuánto de aire, mejor dicho, le tendremos que insuflar? Entre 400, espérense, bueno, ustedes multipliquen porque yo soy malísimo multiplicando, pero son de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. Sería entre 420 y 490 centímetros cúbicos, si no me equivoco, en total. Entonces eso ténganlo muy, muy en cuenta. Ahora vamos a pasar a ver la parte de la C, que era la circulación. Y como yo les había dicho, aquí lo primero que tenemos que ver es evaluar el pulso del paciente, si es que el paciente tiene pulso. ¿Cuál es la arteria que vamos a utilizar para evaluar el pulso en estos casos? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál de todas las miles de arterias que tenemos creen que vamos a utilizar? Chicos, ¿cuál creen? La braquial, la radial, la cubital, la aorta, la carótida, la femoral. ¿Cuál creen que podemos utilizar o que tenemos que utilizar, mejor dicho? ¿Perdón? ¿La carótida? Exactamente. ¿Por qué? Porque va a ser la más cercana al corazón y por lo tanto nos va a permitir detectar con mayor facilidad si es que hay alteraciones en lo que es el pulso del paciente, ya que generalmente estos pacientes que nosotros tenemos en el manejo prehospitalario son pacientes que han sido víctimas de un trauma y los traumas generalmente tienen hemorragias. Entonces, si disminuye lo que es la perfusión, puede empezar a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, si es que le tomamos el pulso radial, de repente no lo sentimos y vamos a decir, no tiene pulso, empezamos RCP y luego le ponemos los dedos en la carótida y sí tenía pulso, solamente que muy leve. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. En los primeros 10 segundos que ustedes tengan con el paciente, tienen que primero asegurarse de que el paciente está inconsciente o está despierto. Segundo, el paciente está respirando, no está respirando. Y en tercer lugar, el paciente tiene pulso, no tiene pulso. En los primeros 10 segundos es lo que ustedes tienen que asegurarse. Tienen que asegurar estas tres cosas que son básicas.
Ahora, ¿qué pasa si es que, o mejor dicho, cuáles son las otras variables que nosotros tenemos que evaluar en un paciente para asegurarnos de que tiene una circulación adecuada? En primero, la perfusión. Tenemos que asegurarnos de que absolutamente todos los órganos y tejidos del cuerpo están siendo irrigados de manera correcta. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, una de las técnicas que nosotros tenemos es lo que es evaluar el llenado capilar o del lecho unguial. Básicamente en este examen nosotros vamos a agarrar cualquier dedo que querramos del paciente, ¿sí? Si queremos el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular, etc. Generalmente se utiliza el dedo índice y vamos a mantener presión por unos 15-20 segundos y luego vamos a soltar. Y vamos a evaluar, o vamos a contar, mejor dicho, con qué rapidez el color vuelve a este dedo. ¿Alguien sabe cuál es el llenado capilar normal? ¿O cuánto es el tiempo del llenado capilar normal? Menor de 2 segundos. Exactamente, menor de 2 segundos. Si es que este es mayor, esto podría ser uno de los signos que nos están indicando que no está habiendo una buena perfusión. En segundo lugar es el estado mental. Un paciente que no tiene una buena perfusión, sobre todo a lo que es el cerebro y órganos diana, que ojo, los órganos diana son los órganos principales, los órganos que nos mantienen vivos, que son cerebro, corazón, pulmones, riñón e hígado. Va a ser un paciente que esté bastante confuso, un paciente obnubilado, un paciente que está desorientado, no sabe su nombre, no sabe lo que ha pasado, habla tonterías, etc., o tiene alucinaciones o ilusiones. Otra cosa que también nos puede ayudar a evaluar esta parte de la perfusión es el color. Por lo tanto, nosotros tenemos que revisar no solamente la piel del paciente, en especial lo que son los labios y la parte inferior de los párpados, sino que también las mucosas de la boca, las encías, ¿sí? Y obviamente la temperatura. Ustedes saben que una de las funciones de la sangre también es mantener el calor en nuestro cuerpo. Un paciente que esté sangrando, que no tenga una buena perfusión, va a tener las extremidades muy, muy frías. Y algo muy característico de un paciente que está entrando en shock hipovolémico por pérdida sanguínea es que el paciente va a empezar a sudar, pero este sudor va a ser un sudor frío. Es decir, nosotros vamos a ver que el paciente le caen las gotas de sudor, pero cuando lo tocamos no está caliente, está frío, 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 ¿sí? Otra cosa que también tenemos que evaluar es el pulso. Ustedes ya saben cuáles son las características del pulso que tienen que ver: el ritmo, la regularidad, la frecuencia cardíaca. La presión arterial también es muy, muy importante, aunque tengan en cuenta de que no es crucial. ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente tiene una fractura expuesta del fémur, está desangrándose, no le van a decir, señora, un ratito que le voy a poner su manguito para medirle la presión. No, obviamente no. Hay técnicas, o bueno, hay guías en las que nos dicen o nos dan, por así decirlo, trucos mediante los cuales nosotros podemos inferir la presión arterial sistólica mediante la frecuencia cardíaca, que ya en la clase de politraumatizados vamos a revisarlo más a profundidad, pero tengan eso en cuenta. Si es que pueden medirle la presión arterial, bacán. Pero si ven que es un paciente que está súper inestable, no pierdan tiempo en eso, ¿sí? Otra cosa que también es muy importante que no se deben olvidar es revisar el pulso periférico en las extremidades periféricas, sobre todo cuando los pacientes tienen alguna lesión en estas extremidades. ¿Por qué? Porque esto es lo que les va a ayudar a determinar si es que este miembro aún tiene perfusión sanguínea, aún tiene irrigación, y si es que va a poder sobrevivir o si por el contrario el paciente va a tener que sufrir una amputación quirúrgica, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tengamos un paciente con una hemorragia, algo que tenemos que averiguar lo más pronto posible es cuál es el origen de esta sangre que estamos viendo. Esta sangre va a tener 3 posibles orígenes, valga la redundancia: arterial, venosa o capilar. La sangre capilar, o mejor dicho, las hemorragias capilares,
Son hemorragias que no son tan abundantes, es muy, muy poquito. Es la clase de hemorragia que nosotros nos da cuando nos cortamos el dedo con el papel o cuando nos pinchamos con algo, cuando nos cortamos con un cuchillo mientras cocinamos, etc. Y que va a ser solucionado muy fácilmente mediante la aplicación de presión directa o simplemente colocando el dedo o la herida bajo el chorro de agua fría, porque ustedes acuérdense que el frío que produce vasodilatación o vasoconstricción. ¿Qué produce, chicos? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Entonces, si los vasos se contraen, esto va a disminuir la salida o el flujo sanguíneo en esa zona. Ahora, lo más difícil es distinguir entre una hemorragia arterial o una hemorragia venosa. ¿Alguien sabe cuál es la principal diferencia entre estas dos? ¿O cuál es una de las diferencias entre estas dos? El color de sangre. ¿El color de la sangre? ¿A qué se refieren con el color de la sangre? ¿Cuál es el color de la arterial y de la venosa? La arterial es más clara y la venosa es más oscura. Exactamente. La arterial es súper rojita, rojo brillante, así como los chupetes Lollipop. Y la sangre venosa es mucho más oscura, es casi como el color del vino. Ahora, hay otra diferencia un poquito más notoria, pero que solamente la vamos a observar si es que la presión del paciente está estable. ¿Alguien sabe cuál es? ¿O a alguien se le ocurre cuál puede ser? ¿Nadie? Es la forma en la que sale la sangre, ¿sí? La sangre arterial, ustedes acuérdense que las arterias están en contacto directo con lo que es el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo que va a bombear la sangre a todo el organismo. Entonces, si una arteria se lesiona, se hace una heridita, se hace un tajo y empieza a salir la sangre va a empezar a salir con ritmo, al ritmo de la contracción del corazón, es decir, como con saltitos. En cambio, la sangre venosa va a salir en un patrón que nosotros conocemos como patrón en napa o patrón en sábana. Es como cuando botan una jarra en la mesa y se desparrama todo el líquido, así sale la sangre venosa. A diferencia de la sangre arterial, que va a salir, como les digo, al ritmo de lo que es la frecuencia cardíaca o de las contracciones ventriculares. Obviamente, esta característica de la hemorragia arterial no la vamos a observar si es que la presión del paciente, sobre todo la presión sistólica, es muy baja o el paciente está hemodinámicamente inestable. ¿Por qué? Porque no va a haber presión para que la sangre salga así. Pero es una diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Y otra cosa que, bueno, es extraoficial es que obviamente ustedes podrán inferir que las arterias, al ser vasos principales y encargarse de la irrigación de todo lo que es el organismo, de lo que es el organismo, el paciente se va a desangrar muchísimo más rápido. Y todos estos síntomas de una mala perfusión, es decir, un llenado capilar mayor a 2 segundos, un estado de confusión mental, palidez tanto en piel como en mucosas, que el paciente esté frío, van a presentarse muchísimo más rápido en comparación a una hemorragia venosa. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que nosotros vamos a utilizar al momento de parar o de querer parar una hemorragia? ¿Alguien me lo podría decir, por favor? ¿Qué creen que es lo primero que deben hacer? ¿En qué orden? ¿Cuáles son las técnicas que podemos utilizar? Compresión manual sobre la herida por un tiempo hasta que se pueda formar un coágulo. 10 minutos. Muy bien. ¿Y qué Dime. pasaría, Sara, si es que esta compresión manual no funciona? Ya llevas, digamos, 10 minutos ya, como dices, presionando la herida y no para. ¿Qué haces luego de eso? Un torniquete. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien haría algo antes de poner el torniquete? ¿Alguien, chicos? Acuérdense que el torniquete, si bien es, como nos mencionó Sara, es una medida para parar las hemorragias, va a ser el último recurso que nosotros vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos un torniquete, estamos cortando completamente el flujo sanguíneo, no solo en la herida, sino que en todo ese miembro.
¿Y qué pasa cuando nosotros cortamos el flujo sanguíneo? También estamos cortando el flujo de oxígeno. ¿Qué pasa cuando a un tejido no le llega oxígeno? Entra en isquemia. Y después entra en necrosis, es decir, se empieza a morir. ¿Y esto a qué conllevaría? A que este miembro tenga que ser amputado. Entonces, está perfecto lo que nos dijo Sara. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar presión directa, ya sea con gasas, con compresas, con alguna tela que encontremos o hasta con nuestra propia mano. Si es que esto no funciona, ya vemos que siguen pasando los minutos, el paciente se pone pálido, la sangre sigue saliendo y no para, lo que tenemos que hacer a continuación es la elevación del miembro, es decir, que el miembro esté por encima de la altura del corazón. Y si es que esto no funciona, es decir, estamos aplicando presión, tenemos el miembro elevado, lo que vamos a pasar a hacer es la compresión arterial, es decir, si es que la herida está en la pierna, tenemos que comprimir la arteria femoral manualmente, ¿sí? Si es que la herida está en el brazo, tenemos que comprimir la arteria braquial. Si la herida está en el cuello, obviamente no van a comprimir la carótida porque es una de las arterias principales que va a irrigar el cerebro. Estamos hablando de hemorragias que estén a nivel de los miembros, ¿sí? Y por último, si es que esto no nos funciona, ahí pasamos a realizar lo que es el torniquete, que como bien lo menciona aquí, es para el control de hemorragias graves, hemorragias para las cuales todas las técnicas anteriores no nos han funcionado. Para lo que es, ustedes saben que las hemorragias no solamente pueden ser externas, pueden ser visibles al ojo, sino que también pueden haber hemorragias internas. Estas hemorragias internas generalmente se van a localizar a nivel del abdomen o del tórax, ¿sí? Y para nosotros poder identificarlas, tenemos que llevar a cabo una exploración súper rápida de estas zonas, a través de lo que es la palpación, tanto del tórax como del abdomen, y si tenemos nuestro estetoscopio a la mano, a través de la auscultación. Y obviamente también de lo que es la percusión, que es, como bien lo dice su nombre, golpear esta zona, sobre todo del abdomen y de la parte de atrás del tórax, de la espalda, y escuchar el sonido que éste nos devuelva. La percusión normal en lo que es el tórax, en la espalda, es un sonido o bueno, algo que se conoce como sonoridad, ¿sí? Tiene que ser sonoro, tiene que sonar como una caja vacía cuando la golpeamos. En el caso del abdomen, aquí nosotros tenemos que encontrar una matidez. Ese es el sonido normal que nosotros debemos encontrar en lo que es la palpación, a excepción de lo que es la zona del en mi abdomen izquierdo, la parte donde está nuestro vaso, en donde no va a ser mate, sino que va a ser timpánico, va a sonar como una campanita, así va a sonar. Esos son los sonidos normales. Si es que los encontramos alterados, es decir, si por ejemplo cuando percutimos el tórax no suena como una caja vacía, sino que suena mate, suena como una caja que está llena, entonces ahí nos tenemos que preocupar porque probablemente en este tórax puede estar ocupado por líquido pleural, por sangre, o si es que está muy sonoro, nos puede dar un indicio de que este tórax podría estar ocupado por lo que es aire. Y en el caso del abdomen lo mismo, si vemos que la matidez es mucha, que el abdomen está hinchado, y no solamente por el golpe, sino que cuando lo tocamos está muy blando, muy depresible, eso nos podría estar indicando de que de repente hay algún tipo de hemorragia intraabdominal. Tengan en cuenta, chicos, que también no solamente tenemos que explorar lo que es la parte del tórax y el abdomen, sino también la pelvis, la cadera, porque las fracturas de caderas son una de las principales fuentes de mayor sangrado, ¿sí? El paciente que tiene una hemorragia una fractura pélvica, va a tener hemorragias que van a ir desde 1.200 mililitros hasta 1.500 mililitros, ¿sí? Que vendrían a ser una hemorragia de clase 3, que es aproximadamente el 40% del volumen sanguíneo total. Es muchísimo, estos pacientes se van a descompensar súper rápido. Ahora, en este cuadrito de acá abajo, nosotros tenemos cuánto es el tiempo máximo que estos órganos pueden pasar sin irrigación y no tener alteraciones permanentes o no necrosarse.
Como pueden darse cuenta, el corazón, el cerebro y los pulmones son bastante débiles. Solamente aguantan de 4 a 6 minutos sin sangre, de ahí adiós. En segundo lugar tenemos los riñones, el hígado y el tracto gastrointestinal. Estos van a aguantar un poquito más, de 45 a 90 minutos. Y por último tenemos los músculos, el hueso y la piel, que sí aguantan de 4 a 6 horas. Y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta, ya que si, por ejemplo, llegan y tienen un paciente que ha estado sangrando por 1 hora, ya saben que probablemente el corazón y el cerebro y los pulmones ya tienen algún daño irreversible. Y probablemente el riñón, el hígado y el tracto gastrointestinal también ya está empezando por ahí a necrosarse, ¿sí? Este cuadro es una clasificación que nos da de hemorragias de clase 1, 2, 3 y 4. Lo vamos a ver más a profundidad cuando hagamos la clase de hemorragias, pero lo que quiero que se den cuenta es cómo van cambiando, cómo van alterándose los signos vitales a medida que las hemorragias se hacen más copiosas y se va perdiendo más porcentaje del volumen sanguíneo total. Acuérdense que el volumen sanguíneo total es aproximadamente entre 4.5 y 5 litros, ¿sí? Ahora sí, llegamos a una de las partes más importantes de lo que es esta parte del manejo hospitalario, que es el déficit neurológico, que como bien lo mencionaron ustedes, se va a realizar a través de lo que es el examen de la escala de Glasgow, la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow, que se va a abreviar como ESC, va a evaluar lo que es el estado de alerta del paciente. ¿Sí? Acuérdense de eso. La escala de coma de Glasgow evalúa el estado de alerta del paciente. ¿Cuándo Glasgow se puede haber alterado? Cuando, número 1, la oxigenación cerebral se ha visto reducida, es decir, han pasado más de 6 minutos y el cerebro no ha tenido irrigación correcta, no ha tenido buena oxigenación, ya sea que sería en caso de la hipoperfusión, o que por el contrario no permeabilizamos la vía aérea lo suficientemente rápido y el paciente entró en hipoxia. En segundo lugar, lesión del sistema nervioso central, algún proyectil que ingresó al cráneo, alguna herida con arma blanca, por una piedra, fracturas, lesiones a nivel cervical, lo que se les ocurra. En tercer lugar, sobredosis. Esto generalmente lo vamos a observar en pacientes que son adictos a lo que son drogas intravenosas, como por ejemplo la heroína. También lo podemos observar en pacientes que han ingerido dosis muy altas de opioides, como son la morfina o el fentanilo. También en pacientes que han ingerido lo que son las benzodiazepinas, que van a ser hipnóticos, sedantes, como por ejemplo el clonazepam, diazepam. Y cuarto, pero no último, lo que son las alteraciones metabólicas provocadas por patologías como lo son el infarto agudo de miocardio, las crisis convulsivas y lo que es la diabetes. Acuérdense que la diabetes se puede presentar como lo que es el coma hiperosmolar, en el caso de la diabetes tipo 2, y en el caso de la diabetes tipo 1 se puede presentar con cetoacidosis diabética, que como pueden ustedes estar infiriendo por su nombre, en este también va a haber un estado de acidosis, pero no respiratoria, sino que metabólica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que va a evaluar esta escala de coma de Glasgow? Va a evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Alguien sabe cuál es la puntuación mínima y máxima en la escala de coma de Glasgow? La mínima es de 3 y la máxima es de 15. Exactamente. Nunca se olviden de eso, por favor, porque a veces en los exámenes preguntan cuál es la escala mínima o les ponen un problema y les dicen, marquen cuál es la escala de coma de Glasgow en este paciente, y algunos marcan 1, marcan 2, y eso ni siquiera es una puntuación. ¿Por qué? Porque la puntuación mínima, como bien lo he mencionado, es 3, y la puntuación máxima es 15, así que eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Ahora, en el caso de la respuesta ocular, la puntuación máxima va a ser de 4. Obviamente, le vamos a otorgar 4 a un paciente cuya respuesta ocular sea espontánea. ¿Esto qué quiere decir? Le hablamos y abre los ojos, parpadea, nos mira, nos está prestando atención.
le vamos a dar una puntuación de 3 a aquel paciente que, si bien no tiene una respuesta espontánea, sí responde a órdenes verbales, es decir, le decimos parpadea 2 veces para no, parpadea una vez para sí, parpadea si es que sabes en dónde estás, si es que sabes cuál es tu nombre, etc. Una puntuación de 2 para aquel paciente que va a abrir los ojos en respuesta a lo que es estímulos de dolor. Generalmente lo que hacen es pellizcarlos o presionar en la parte de acá de la mastoides, ya que, si ustedes se dan cuenta, si presionan con suficiente fuerza causa un dolor bastante molesto. Y por último, una puntuación de 1 a aquel paciente que no tiene respuesta ocular. En segundo lugar, vamos a evaluar lo que es la respuesta verbal. La respuesta verbal va a tener una puntuación máxima de 5, la cual le vamos a otorgar a un paciente que esté orientado, que esté conversando, que tenga la capacidad de responder nuestras preguntas, sepa dónde está, nos conteste cuál es su nombre, el año en el que estamos, el día, la fecha, qué cosa sucedió, etc. Una puntuación de 4, aquel paciente que esté desorientado, pero más o menos nos responde a nuestras preguntas. A veces no sabe dónde está, pero sí sabe cuál es su nombre. No sabe qué cosa le pasó, pero sí sabe que estamos jueves, viernes, etc. Una puntuación de 3, aquel paciente que empiece a decir palabras inapropiadas, generalmente pueden ser lisuras o simplemente pueden ser palabras inapropiadas que no corresponden con la pregunta que nosotros le estamos haciendo. Por ejemplo, le preguntamos, ¿cuál es tu nombre? Nos dicen verde, ¿no? ¿En qué día estamos? 14, ¿no? Una cosa así. Una puntuación de 2, aquel paciente que nos responda con sonidos incomprensibles, es decir, con balbuceos y no lo podamos entender. Y obviamente una respuesta verbal de 1 cuando el paciente simplemente no nos está respondiendo. Y por último tenemos lo que es la parte motora, que va a tener una puntuación máxima de 6 y una mínima de 1. La de 1 obviamente la vamos a dar a un paciente que no tiene ningún tipo de respuesta. Y la de 6 se la vamos a dar a aquel paciente que obedece órdenes verbales. Le decimos levanta tu mano derecha, tu mano izquierda, tócate la oreja, todo lo que se les ocurra. Una puntuación de 5 a aquel paciente que localice el dolor, es decir, lo pellizcamos y él retira la pierna porque le estamos pellizcando en la pierna. Una puntuación de 4 a aquel paciente que simplemente le demos un estímulo doloroso y se encoja, pero no sepa en qué parte exacta es que este estímulo doloroso ha sido hecho. Una puntuación de 3 y de 2, y aquí son dos cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta. Una puntuación de 3 a un paciente que tiene una flexión anormal, que se conoce como rigidez de decorticación, que es esta que vemos en la imagen de acá a la izquierda, esta, la A. Y una puntuación de 2 a un paciente que tiene una extensión anormal, o también conocida como rigidez de descerebración, ¿sí? Acuérdense de estos dos términos. Decorticación es flexión anormal y descerebración es una extensión anormal. Y uno ya les dije que es un paciente que no tiene ninguna respuesta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros no queremos utilizar la escala de Glasgow o simplemente el paciente no está en condiciones para que nosotros le hagamos un examen para determinar cuál es su puntaje en Glasgow? Podemos observar lo que son las pupilas, ¿sí? Que también nos puede ayudar a determinar el grado de déficit neurológico. Y lo vamos a hacer mediante la respuesta pupilar. Ustedes saben que las pupilas son estas bolitas negras que tenemos en los ojos, en la mitad del iris, al centro del iris, mejor dicho. Estas pupilas van a reaccionar a la luz. Cuando nosotros acercamos la luz al rostro de un paciente, ¿qué cosa pasa? ¿O qué cosa creen que sucede? De repente lo han visto ustedes en ustedes mismos cuando se han visto en el espejo. ¿Qué sucede cuando nosotros acercamos luz a un paciente? A la cara de un paciente. ¿Reducen su tamaño? Exacto, van a reducir su tamaño. Cuando estamos en la oscuridad, se van a ampliar. Cuando las pupilas se contraen, es decir, se hacen chiquititas, 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 en términos médicos nosotros lo vamos a conocer como miosis, ¿sí? Y cuando las pupilas se hacen grandotas, lo vamos a conocer como midriasis, ¿sí? Acuérdense, miosis es cuando se hacen chiquititas, midriasis cuando se hacen grandotas. Esta respuesta a la luz, esta respuesta pupilar a la luz, tiene que ser bilateral, es decir, no importa si es que yo la luz la estoy poniendo en el ojo derecho,
el ojo izquierdo también se tiene que contraer, también tiene que hacer miosis. Y cuando eso sucede, cuando la respuesta pupilar es bilateral, es decir, las dos pupilas reaccionan igual a un mismo estímulo, se conoce o nosotros las vamos a describir como pupilas isocóricas, ¿sí? Es decir, que tienen la misma respuesta. Si es que por el contrario, nosotros colocamos la luz en el ojo derecho y la pupila del ojo derecho se contrae, pero la del ojo izquierdo no, es decir, queda normal o incluso se puede hacer midriasis, es decir, se hace más grandota. Eso lo vamos a describir como pupilas anisocóricas, es decir, que no tienen una respuesta simultánea ni bilateral. Uno va a ser diferente del otro. Y cuando tenemos pupilas anisocóricas, esto nos puede estar indicando que hay un déficit neurológico, hay un daño a nivel del sistema nervioso central. Como estábamos hablando anteriormente, la puntuación mínima de Glasgow es de 3, la puntuación máxima es de 15. Y vamos a tener, esto nos va a dar la puntuación que obtengamos, diversos grados de severidad del déficit neurológico. Vamos a tener que un déficit leve es cuando la escala de Glasgow o la puntuación nos da entre 13 a 15, moderado cuando es entre 9 a 12 y severo cuando es menor a 8. Acuérdense muy bien de esta escala de Glasgow y de esta clasificación de severidad, ya que lo vamos a volver a revisar cuando veamos el tema de lo que es traumatismo encefalocraniano, ya que es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Acuérdense. Severo menor a 8, moderado de 9 a 12 y leve de 13 a 15. Acuérdense que cuando el paciente tiene un Glasgow menor de 8, esta es una de las indicaciones principales para que este paciente reciba lo que es la intubación orotraqueal. Y por último llegamos a lo que es la exposición o el ambiente. Esto básicamente nos dice, bueno, en este apartado del PHTLS nos dice que cuando nosotros estemos atendiendo a un paciente en un ámbito prehospitalario, tenemos que asegurarnos de que la zona en la que lo estamos haciendo sea una zona segura. No solamente para que no nos pase nada ni a nosotros ni al paciente, sino que también sea una zona en la que nosotros podamos exponer todo lo que es el cuerpo del paciente, que es lo que se va a hacer cuando esta persona sea trasladada a un hospital por el equipo de emergencias que lo reciba. Al paciente se le desnuda completamente y se le revisa por absolutamente todos lados, se le da vuelta. ¿Por qué? Porque el paciente está inconsciente generalmente. El paciente no va a ser capaz de decirnos me duele aquí, de agacharse, de hablar mucho porque está en dolor, está herido. Entonces nosotros tenemos que buscar hasta el mínimo rasguño para poder asegurar que la atención sea completa, sea global. ¿Sí? Estos cuadros son los que están en el PHTLS. Es básicamente un mini resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Y un concepto que ustedes tienen que tener muy en claro, cuando hablamos de un paciente politraumatizado, ya lo vamos a revisar igual, pero se los voy adelantando, es que vamos a tener un concepto que es lo de la hora dorada y la hora o los minutos platino. Se dice que este manejo prehospitalario, o el tiempo, mejor dicho, que pase entre que nosotros encontramos al paciente y el paciente llega al hospital es de 1 hora. Y esta hora va a ser crítica para la supervivencia del paciente y para determinar cuál va a ser su pronóstico. Y dura 60 minutos, es 1 hora. Por eso se conoce como la hora dorada. Dentro de esta hora dorada, los primeros 10 minutos se van a conocer como los minutos platino. Y estos minutos platino, estos 10 primeros minutos, son los que nosotros vamos a tener disponibles para realizar todo esto que hemos visto hasta ahora, lo que es el manejo prehospitalario. La A, que es garantizar lo que es la estabilización de la columna cervical, y lo que es una vía aérea permeable, una buena ventilación del paciente, una buena circulación y control de hemorragias y evaluar lo que es el déficit neurológico. ¿Sí? Este flujograma que ven acá, se los dejo para que lo lean, es, como les digo, un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, paso por paso, cuáles son las cosas que tienen que hacer y algunas excepciones, ¿no? Qué cosas hacer en adultos mayores, en niños, etc. Y ahora vamos a revisar rápidamente los diversos traumas, que creo que esta es la parte más divertida de la clase.
Ya cuando lleven diagnóstico, ustedes van a poder leer estas radiografías con mucha mayor facilidad, pero básicamente lo que ha querido su doctor plasmarles aquí es la importancia de los estudios de imágenes cuando evaluemos a un paciente víctima de un trauma, cuando llega a lo que es la emergencia. Entonces aquí ustedes pueden ver de manera muy tenue unas líneas súper blanquitas dentro de lo que son las costillas, y estas líneas vendrían a ser las fracturas. Ojo chicos que cuando nosotros hablamos o cuando queremos describir, mejor dicho, una radiografía, nosotros vamos a manejar dos términos, radiolúcido y radiopaco. Radiopaco va a ser estos colores blancos, grises que ven acá, y radiolúcido va a ser el negro, así de simple. Entonces, en esta costilla, o sea, nosotros vamos a ver una línea radiopaca, blanquita, que va a corresponder a lo que son las fracturas costales. En esta línea de acá, nosotros vamos a ver una complicación de las fracturas costales o de simplemente un trauma torácico, que es bastante común en pacientes víctimas de traumas, que se va a conocer como el neumotórax. En el neumotórax va a ingresar aire a la cavidad pleural. Nosotros tenemos nuestros pulmones y estos pulmones van a estar recubiertos por una capita que se conoce como pleura. Entonces, cuando hay un trauma torácico, entra aire entre lo que es el pulmón y la pleura y se conoce como neumotórax. Y en la radiografía lo vamos a ver como un espacio radiolúcido, es decir, súper, súper negro. Acá en este caso el neumotórax se encuentra en el lado izquierdo y el pulmón derecho está normal. Entonces, si comparan, es completamente diferente. El pulmón izquierdo está muchísimo más oscuro y es radiolúcido. Así lo van a ver en las descripciones. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con un neumotórax, sobre todo un neumotórax a tensión, para evitar que el pulmón colapse? Tenemos que realizar una descompresión, y esto también es pregunta de examen, así que anótenlo. La descompresión se va a realizar insertando una aguja a nivel del segundo espacio intercostal, es decir, aquí más o menos, en la línea medio clavicular, es decir, la clavícula la partimos por mitad y seguimos esa línea. Ahí, en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, nosotros vamos a insertar una aguja, vamos a punzar y por ahí va a salir el aire, lo vamos a sentir. Generalmente se utilizan agujas gruesas, obviamente, y la aguja tiene que ingresar pegada al borde superior de la costilla, de la primera costilla, ¿sí? Ahora, en esta radiografía nosotros observamos lo que es un hemotórax. En realidad, chicos, mediante una radiografía nosotros no podemos diferenciar si es que este líquido que observamos en este pulmón izquierdo es sangre o si por el contrario es un derrame pleural, es decir, es líquido pleural. Lo único que esta radiografía nos estaría indicando es que hay una radiopacidad, ¿sí? Acá ven el pulmón derecho normal y el pulmón izquierdo a la mitad está cubierto por algo blanquito, algo radiopaco, que vendría a ser líquido. Esto nos indica líquido en la cavidad pleural. No sabemos si es sangre, no sabemos si es líquido pleural. O si de repente ha habido una perforación y se está pasando el líquido del pericardio aquí. La manera en la que nosotros decimos o podemos identificar que esto se trata de líquido y no se trata de aire, es que observamos una curva, como una sonrisa, si se dan cuenta, que se conoce como curva de Damosieu, y que es lo que nos va a indicar que en este espacio del pulmón hay un líquido. Si es que nosotros observáramos no una sonrisa, sino una línea recta, eso nos indica que estamos frente a lo que podría ser un hemoneumotórax, es decir, que hay sangre acá abajo y lo vamos a ver radiopaco, y arriba de esa línea recta vamos a observar radiolúcido, es decir, que también hay aire, ¿sí? En esos casos se realiza una descompresión, segundo espacio intercostal, con la aguja, línea medio clavicular, y a la vez tendríamos que realizar, dependiendo del volumen de sangre que hay, una toracocentesis, que es un drenaje, ¿sí? Que generalmente esta toracocentesis es la inserción de un catéter entre el sexto al octavo espacio intercostal para que este líquido salga y obviamente el pulmón no colapse.
Otra complicación de un paciente politraumatizado es un taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco es cuando nosotros observamos una acumulación en lo que es el espacio pericárdico. El corazón, al igual que los pulmones, están cubiertos por una capita, que es el pericardio, y cuando hay algún tipo de trauma torácico, este pericardio se puede llenar de líquido, generalmente puede ser sangre. ¿Cuáles son los signos de un taponamiento cardíaco? Acuérdense de la triada de Beck. Por si acaso, chicos, en medicina ustedes van a ver un montón de triadas y pentadas, así que esta es la primera de toda su carrera. La triada de Beck corresponde a lo que es el taponamiento cardíaco y va a consistir de 3 signos. Ingurgitación yugular, es decir, que cuando presionamos el hígado, la yugular del cuello se marca bastante, sale, parece un gusano. En segundo lugar, ruidos cardíacos disminuidos. Ponemos el estetoscopio para ocultar el corazón y nos es muy difícil escuchar los ruidos cardíacos. Y en tercer lugar, tenemos lo que es la hipotensión. Por otro lado, otra complicación vendría a ser un aneurisma aórtico que se reviente. Acá se puede dar por traumas torácicos. Generalmente los pacientes ya vienen o ya tienen un antecedente de pared arterial debilitada. Y por lo tanto, con un choque, con algún golpe, este aneurisma se revienta y el paciente empieza a tener una hemorragia interna bastante severa. Y tiene que entrar obviamente a sala, al quirófano de urgencia. Y por último, tenemos que revisar rápidamente cuáles son los diferentes tipos de shock que nosotros podemos encontrar en un paciente cuando lo estamos evaluando en un escenario prehospitalario. El más importante es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico se va a dar por pérdidas sanguíneas, pérdida de líquidos. Si ustedes les dicen shock hipovolémico, piensen en hemorragias, ¿sí? En el caso del shock cardiogénico, este se va a dar cuando el músculo cardíaco es insuficiente, no tiene la capacidad para bombear sangre. Así que cada vez que les digan shock cardiogénico, ustedes piensen en insuficiencia cardíaca y en infarto agudo de miocardio, también conocido como IAM, ¿sí? Shock obstructivo se va a dar por obstrucciones. Generalmente, cuando les digan shock obstructivo, piensen en taponamiento cardíaco, ¿sí? O también en lo que es neumotórax. Shock distributivo generalmente se van a dar por disfunciones vasomotoras, es decir, de los vasos sanguíneos, de las arterias, y esto generalmente se puede dar por fármacos o también principalmente por lo que es pérdida del tono vasomotor. El shock séptico se va a dar por infecciones, ya sea por bacterias, hongos o virus, y los pacientes predispuestos a este tipo de shock van a ser pacientes inmunocomprometidos. A la cabeza están los pacientes oncológicos, los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, pacientes que tengan inmunodeficiencias congénitas, y también lo que son los pacientes diabéticos, ¿sí? Acuérdense que los pacientes diabéticos son pacientes inmunocomprometidos, entonces están más predispuestos a un shock séptico. Y por último tenemos un shock anafiláctico que va a ser causado por una reacción alérgica, es decir, por una hiperactivación del sistema inmunológico. Entonces, shock hipovolémico, hemorragias. Shock cardiogénico es incapacidad del músculo cardíaco, pensamos en insuficiencias cardíacas e infartos agudos del miocardio. Shock obstructivo es por obstrucción al flujo sanguíneo, pensemos en taponamiento cardíaco o neumotórax. Shock distributivo es por disfunción vasomotora, vamos a pensar en pérdida del tono vasomotor o también por fármacos vasodilatadores. Shock séptico, infecciones de cualquier tipo en pacientes inmunocomprometidos, y shock anafiláctico por lo que es una reacción alérgica. Y por último, algo que es muy importante, ya que les va a servir al momento de evaluar a un paciente que ha sido víctima de una herida por arma blanca en el abdomen, es conocer cuál es la topografía de esta zona. Esta zona se va a dividir en 9 cuadrantes y en cada uno de estos cuadrantes se van a localizar órganos bastante importantes. Entonces, vamos a tener lo que es el hipocondrio derecho, en donde principalmente vamos a encontrar el hígado, la vesícula biliar. Tenemos el hipocondrio izquierdo, donde vamos a encontrar principalmente lo que es el vaso, y lo que es el ángulo, uno de los ángulos colónicos, esplénicos colónicos.
Y tenemos lo que es el epigastrio, donde podemos encontrar el cardias, que es la parte que va a dividir el esófago del estómago. Y podemos también encontrar la parte superior del esófago, del estómago, perdón, y del páncreas. Tenemos luego lo que son los flancos derechos, flancos izquierdos. En los flancos vamos a encontrar generalmente los riñones, las pelvis renales, los uréteres, y lo que es el colon ascendente en lo que es el flanco derecho y el colon descendente en el flanco izquierdo. Y luego tenemos lo que es las fosas ilíacas derecha e izquierda. En la fosa ilíaca derecha, acuérdense que tenemos el apéndice, así que ese va a ser el lugar que va a doler cuando un paciente tenga apendicitis. Y también encontramos el ciego. Por el contrario, en la fosa ilíaca izquierda nosotros vamos a tener lo que es el colon sigmoides y también una parte del recto. Y obviamente en el hipogastrio, que es acá, la parte de acá abajo, vamos a tener lo que es el recto, la vejiga también. Y en el caso de las mujeres y de los hombres, en el caso de las mujeres vamos a tener el útero, las trompas y los ovarios se van a encontrar en los flancos, y en el caso de los hombres aquí podemos también ver lo que es la próstata. Y en el mesogastrio están todas las asas intestinales delgadas, ¿sí? Acuérdense, hipocondrio derecho es hígado y vesícula biliar, hipocondrio izquierdo es vaso. Acuérdense de eso, ya que si un paciente viene y les dice, me duele el hipocondrio derecho, piensen en de repente puede ser alguna patología hepática, o lo más común puede ser una litiasis vesicular o una colecistitis. Y si les dice que les duele en la fosa ilíaca derecha, piensen en una apendicitis, ¿sí? Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá antes de ya dar el pasito?